Es un placer una vez más estar aquí, hermanos, entre ustedes en esta mañana, en esta actividad. Aprovecho a pasar los saludos de la iglesia en donde predicamos allá en Suazo a todos ustedes, hermanos. Gracias una vez más por la invitación. Y bueno, pues vamos a darle paso, hermanos, a lo que hemos venido a estudiar las Sagradas Escrituras. Verdaderamente, hermanos, es un tema muy importante que ciertamente la iglesia, hermanos, carece mucho de esta enseñanza, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, hermanos, es una excelencia, es una magnitud muy hermosa, pero también, hermanos, lamentablemente se desconocen bastantes cosas respecto al Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que gloria a nuestro Dios que estamos aquí y que quienes han organizado, hermanos, la iglesia aquí local en este lugar, ha tenido a bien, hermanos, de tener este tema para poder nosotros aprender más respecto al Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 26. Es los dos versículos, hermanos, que vamos de antemano a dar lectura para esta disertación de la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 14, versículo 16 y 26. Dice las Sagradas Escrituras, hermanos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo 26, hermanos, dice de la siguiente manera: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de nuestro Dios. Aquí en México, hermanos, en México contamos, en este país contamos con una identificación única, intransferible, hermanos, y que de antemano cualquier persona que viene de otro país y es naturalizado puede contar, hermanos, con esta identificación conocida como CURP. Es la clave única de registro de población. Note, hermano, clave única de registro de población, ¿verdad? Entonces, este documento ciertamente es único y ninguna persona, hermanos, puede obtenerla si no es de antemano ciudadano de este país o es naturalizado, ¿verdad? De una manera legal. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, hablando acerca de este tema, de la misma manera tiene su propia identidad. Bien lo decía nuestro hermano hace un momento, el Espíritu Santo, hermanos, no es el Padre y tampoco es el Hijo. Tiene su propia identidad. Y para ello, ¿verdad?, vamos a escudriñar, vamos a analizar, hermanos, precisamente este segundo tema, la identidad del Espíritu Santo. Y para ello tenemos que preguntarnos, hermanos, ciertamente qué significa la palabra identidad. ¿Cuál es la etimología de la palabra identidad? Bueno, la identidad, hermanos, o la palabra identidad se basa en un sustantivo femenino que se entiende, hermanos, por facilitar la cualidad o el estado. Es la característica e índole que lo identifica como tal. Ciertamente, hermanos, ya lo decía hace rato el hermano y todos sabemos, hay mucho desconocimiento, hermanos, ciertamente de lo que es el Espíritu Santo. Y sí, hablamos del Padre, hablamos, hermanos, del Hijo, pero poco hablamos del Espíritu
del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ahondar en el conocimiento de Dios a través de su hermosa palabra respecto a este hermoso tema, hermanos, como todos los temas que se van a presentar en este día. La identificación, al menos en este momento veremos este tema, la identidad, del Espíritu Santo. Y nos hacemos otra pregunta: ¿cómo podemos nosotros lograr conocer verdaderamente la identidad del Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo podemos nosotros lograr identificar lo que es el Espíritu Santo? Afuera en el mundo, pero también algunas personalidades, hermanos, de entre nosotros, han pensado, han creído que el Espíritu Santo es un poder, ¿sí? Y si eso no es poder, que es una fuerza, que es simplemente, hermanos, una energía, que aunque usted no lo crea, ciertamente hay hermanos en Cristo que creen aún todavía estas cosas, hermanos, que es una energía, que cuando tú estás cantando sientes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hasta te mueves porque sientes esa energía, como cuando por error metes los dedos en el contacto, hermano, y sientes la electricidad. Que el Espíritu Santo es esto, que el Espíritu Santo, hermanos, está bien plasmado lo que es en las Sagradas Escrituras. Lo primero que podemos ver, hermanos, es que podemos lograr identificar la identidad del Espíritu Santo por medio, hermanos, por medio de ser nuestro consolador. En el versículo que dimos lectura, nos dimos cuenta nosotros, hermanos, en el versículo de inicio, del versículo 16, nos dimos cuenta las palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ¿quién? Claro, en ese momento está hablando, hermanos, a los apóstoles, para que esté con ustedes. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando dice la palabra para siempre, está hablando la existencia en el momento, hermanos, preciso que estaban los apóstoles. Para que esté con ustedes. Bueno, entonces, esa identidad, hermanos, nosotros la podemos lograr captar, la podemos lograr ver por medio de esa consolación, hermanos, que trajo a quienes en ese instante, a los apóstoles. Trajo esa consolación. Y la palabra consolador, hermanos, viene del término griego parakletos, que hasta lo usamos en algunos himnos, hermanos, los cantamos, ¿verdad? Y esa palabra es tan importante, hermanos, porque nos habla acerca de una persona que es intercesor, que es auxiliador. En ello identificamos su identidad. En ello identificamos, hermanos, la identidad del Espíritu Santo, en el cual también ahora en nosotros, ¿o no es así, hermanos? Ahora en nosotros nos ayuda, hermanos, ¿para qué? Para auxiliarnos, para consolarnos, para utilizar esa intercesión entre quién, entre nosotros y quién, hermanos. Muy bien, entonces, de antemano, esta palabra nos da a entender que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a cada momento, así como ayudó a los apóstoles en aquel tiempo, así también el día de hoy, hermanos, nos ayuda. Entonces, ciertamente esta palabra griega, hermanos, utilizada por Cristo y por los apóstoles, y en aquel tiempo utilizada también, hermanos, en las cortes judiciales, utilizada, hermanos, para la defensa, hermanos, en especial hablando acerca de aquellos abogados, se utilizaba bastante esta palabra. Y ellos entendían claramente, hermanos, a qué se refiere. Hoy nosotros también nos damos cuenta que al momento de interceder, hermanos, el Espíritu Santo por nosotros también nos aconseja, ¿o no es así, hermanos? Claro. Cuando tú contratas un abogado, literalmente, hermanos, que tienes alguna situación, el abogado te va a dar consejos respecto a cómo va a funcionar la situación. Te va a aconsejar, hermanos, en cómo van a llevar el caso, porque la mayoría de nosotros, hermanos, desconocemos total y absolutamente de leyes de nuestro país. Desconocemos lo que es, hermanos, el Código Civil y muchas cosas más, ¿verdad?, respecto a las leyes de nuestro estado, de nuestro municipio, y no se diga de México, ¿verdad? Pero el abogado para eso se preparó, para ayudarnos, hermano,
Tú vas y le presentas todo el material que tú tienes o las acusaciones que se están haciendo en tu contra, y él va a dictaminar, va a checar y te va a aconsejar qué es el siguiente paso. Ciertamente, hermanos, el Espíritu Santo eso hace con nosotros. Verificar, hermanos, nuestras situaciones, y nos da consejos, no de manera directa, de que, es que hoy escuché una vocecita y el Espíritu me habló. No, a través de las Sagradas Escrituras, hermano. No a través de voces, no a través, hermanos, de sueños, sino a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, una de las características, hermanos, claras y precisas de la identidad del Espíritu Santo es, hermanos, que nos capacita y nos ayuda, hermanos, para discernir las cosas. Claramente está escrito. Lo podemos leer, hermanos, en Efesios. La epístola a los Efesios, capítulo 3. Vaya conmigo, hermanos, a dar lectura. Versículo 16 en adelante. Note lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué, hermano? Con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Nota, hermano, que nosotros ahora se supone que esta carta, es totalmente escrita para que ahora nosotros, en aquel tiempo escrita para la iglesia en la ciudad de Éfeso, pero hoy, hermanos, entendiendo los escritos de Pablo, nos damos cuenta, hermanos, que dice la Escritura, ¿para qué entonces, o cuál es la manera en la que identificamos esa identidad del Espíritu Santo? Note lo que dice aquí, hermanos: para que seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué? Con todos los santos, no un grupo, hermanos, selecto de cristianos, un grupo de exégetas cristianos, un grupo de exégetas teólogos. Muchas veces lo hemos mencionado, hermanos, que simplemente esa palabra es utilizada como para altanerías, cuando simplemente la palabra teología significa estudio de Dios. Entonces, todos los que estudiamos las Sagradas Escrituras somos teólogos. Bien, entonces nota lo que dice: estamos plenamente capacitados, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está enseñando a través de ¿qué? Porque la palabra de Dios es inspirada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, hermanos, otra vez habla de conocimiento, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la primera parte, hermanos, en cómo identificamos la identidad del Espíritu Santo. La segunda parte que podemos ver son muchas, hermanos, al igual que el tema anterior, pero solamente, hermanos, yo voy a mencionar 3. La pregunta, hermanos, que nos hemos hecho hace un momento: ¿por medio de qué, hermanos, o cómo logramos conocer la identidad del Espíritu Santo? Como segunda cosa podemos ver, hermanos, que es por medio de sus enseñanzas. Cristo nos dio, hermanos, nos dejó de antemano a cada uno de nosotros las cartas credenciales ahora en las Sagradas Escrituras referente al Espíritu Santo. Él lo dijo, hermanos, y lo acabamos de leer hace un momento: y Él os enseñará. Le dijo claro en ese momento, bien lo decía nuestro hermano también hace la primera disertación: y Él os enseñará, ¿qué, hermanos? Algunas cosas
Ah, caray, creo que yo traigo otra versión, ¿verdad? Él os enseñará algunas. No, Señor, dice, Él os enseñará. Entonces, el Espíritu Santo se convierte, hermanos, en nuestro maestro. Se convirtió en el maestro de excelencia porque el maestro Cristo Jesús, cuando estuvo con ellos, por eso les dice a los apóstoles: y vendrá otro consolador. Vendría ese maestro también en excelencia, no solo para enseñarles, hermanos, sino para recordarles. Hermanos, cuando usted escuche que el predicador le ha enseñado varias veces un solo tema, es porque ciertamente, hermanos, los seres humanos tendemos a olvidar. Y los discípulos, en este caso los apóstoles, estaban olvidando algunas cosas. Pero llegó el Espíritu Santo, hermanos, y les enseñó, pero también, hermanos, les recordó lo que Cristo les había enseñado. Note, hermano, hay gente que cree que el Espíritu Santo vino a enseñar cosas que a Cristo se le olvidó, hermanos. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. A Cristo no se le olvidó absolutamente nada. Cristo vino a cumplir su labor, y es por eso que dijo: vendrá otro consolador. Y Él, porque si no hubiera dicho nada, Él os enseñará y les recordará todas las cosas. Y Él les recordará todo lo que yo os he enseñado, lo que les he dicho. La identidad, hermanos, es notable claramente por medio de la obra autoritativa, hermanos, del Espíritu Santo. O sea, la enseñanza de la doctrina. Pero ¿sabe dónde nos damos cuenta, hermano, que ciertamente no conocemos esa identidad de enseñar? Donde vemos la Escritura, hermanos, y decimos: no, eso no. Donde omitimos o mentimos, como lo hizo ¿quién? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que llegaron delante de Pedro y le dijeron: bueno, pues mira, aquí está todo lo que vendí, aquí está el dinero de toda la heredad que vendí? ¿Y cuál fue la contestación de Pedro? ¿Por qué mentiste a quién? Al Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros omitimos la palabra de Dios, sea en cualquier índole doctrinal, hermanos, estamos nosotros desconociendo total y absolutamente la identidad del Espíritu Santo en esa actitud, en esa manera, hermanos, de poder enseñarnos a cada uno de nosotros. Entonces, la energía, porque la gente a veces cree que el Espíritu eso es una energía. ¿Algo nos puede enseñar la energía, hermanos? Simplemente la energía es electricidad, a la cual se puede medir simplemente, hermanos, con aparatos, con multímetros, con quién sabe qué cosas más, ¿verdad? Pero no nos habla. Entonces, el Espíritu Santo ciertamente no lo es eso. Entonces, ¿para qué de antemano Cristo dejó entonces al Espíritu Santo? Lo hemos dicho, otra vez vuelvo a repetir: para que nos enseñe. Para que de antemano Él, hermanos, cumpliera todavía con enseñar, con capacitar más ¿a quién? A los apóstoles. ¿Cuántas veces hemos leído, hermanos, en las Sagradas Escrituras, donde aún los apóstoles, como cuando nosotros iniciamos en el cristianismo, que no entendíamos muchas cosas? Como por ejemplo, hermanos, el momento en el que están discutiendo quién va a ser el mayor, quién va a estar al lado de Cristo, a la izquierda, quién va a estar a la derecha. Así estábamos nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo por primera vez, ¿no es así? Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, desconocíamos muchas cosas, pero poco a poco los hermanos nos fueron enseñando, hermanos, la doctrina básica, la doctrina esencial, y después nos enseñaron, hermanos, ahora sí, alimento sólido. Ahora notamos esta cadenita. Nótela, hermanos, ahí mismo en Efesios. En Efesios capítulo número 4, verso 11. Dice la Escritura: y Él mismo. ¿Quién es ese Él mismo? Cristo. Él mismo constituyó. Él mismo permitió. Él mismo autorizó. Él mismo levantó, construyó, edificó, permitió, puso, colocó. Con esa autoridad, hermanos, que tiene Cristo como Dios mismo.
Porque no tiene autoridad, claro, lo dijo en Mateo capítulo 28, porque toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Entonces, por esa autoridad, Cristo, hermanos, levantó, construyó, ¿qué puso? A unos apóstoles. Y ahí están los apóstoles, hermanos, haciendo su labor. A otros profetas, aquellos que hablan por Dios. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que el anciano, el pastor, debe de ser maestro. Pastor, dice, pastores y maestros no son dos cosas diferentes, sino que el anciano tiene que ser maestro. ¿De qué estamos hablando? De hombres bien capacitados, bien preparados, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué los queremos? Dice la escritura aquí. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Pero acuérdese, hermano, acuérdese que la Biblia no se escribió en español. No se escribió en inglés, ni en francés, ni en portugués. Cuando yo leo la palabra perfeccionar y me voy a un diccionario de la lengua española, me dice a mí que la palabra perfeccionar significa que es una persona que verdaderamente no peca, que es perfecto, que es recto. Esto no está diciendo, hermanos, este no es el mensaje del apóstol Pablo, de que vamos a tener a estos grupos de hombres. Habla de varones, precisamente no para llegar a esa perfección, hermanos, de no pecar. ¿O habrá alguien aquí, hermanos, en esta mañana que pueda levantar su mano y diga, hermano, yo no soy pecador? Pues no. Sino que la palabra perfeccionar, hermanos, lo que da a entender es que tenemos a ese grupo de personas, primero capacitadas por Cristo y después capacitadas por el Espíritu Santo. Los tenemos a ellos, hermanos, al fin, el propósito, ¿cuál es? La palabra perfeccionar en el idioma original significa, hermanos, capacitarnos, para equiparnos. Entonces, es donde identificamos esa identidad del Espíritu Santo. En el momento en el que nos está capacitando, hermanos. En el momento en el que capacitó a estos hombres de Dios, hermano, para que después ellos vinieran ¿a qué? A enseñarnos. Pero no, hermano, primero está edificarnos, de antemano capacitarnos y darnos las herramientas, como todo buen soldado, saber usar, hermanos, el rifle, saber usar toda la vestimenta, como buen campesino, hermanos, que sabe usar las herramientas para poder cosechar, para poder cultivar. Y después nos dice otro propósito: a fin de perfeccionar a los santos. Ya lo dijimos. Para la obra de ¿qué? La obra del ministerio. Otro propósito: para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ciertamente ha hecho tanta falta el estudio como el que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Respecto a estas conferencias, respecto al Espíritu Santo, para que podamos comprender, hermanos, que ciertamente el Espíritu Santo ha obrado en nosotros para poder entender las palabras de nuestro Dios. Nos ha aconsejado, lo decíamos en el punto anterior. Nos ha puesto, hermanos, las cosas aquí y acá para que nosotros podamos entender el rompecabezas, y nos lo ha hecho entender no de manera directa de revelarnos a nosotros, lo he dicho hace un momento, sino que de antemano a través, hermanos, de la capacitación por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, claramente vemos, hermanos, que la fuente de todo esto es Cristo. Claro, según Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, hermanos, es la fuente. Pero continuó con esa labor el Espíritu Santo. Los apóstoles confirman claramente la enseñanza. Y note lo que le voy a decir. Yo no sé, hermanos, si usted lo ha oído, pero a mí me da mucho tristeza, hermanos, en mi corazón oír de divisiones doctrinales dentro de nosotros, pero las tenemos que decir, hermanos, para que nosotros nos preparemos para ello. Por ahí alguien enseñó que la doctrina de los apóstoles no es la doctrina de Cristo. Porque en Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Hermano, es que es diferente la doctrina. La de Cristo fue una y la de los apóstoles es otra. No. La identidad la miramos, hermanos, claramente ahí, en el momento en el que los apóstoles fueron capacitados por Cristo, pero también fueron capacitados por el Espíritu Santo. Y recuerda ese versículo, Él les enseñó, hermanos, les enseñó, les continuó, les ayudó para continuar su capacitación, pero, hermanos, no les enseñó cosas diferentes a lo que Cristo dijo, sino que les dijo todas las cosas, porque si no, entonces diríamos, hermanos, ciertamente que entre ellos hay contradicción. No hay contradicción. La doctrina autoritativa de los apóstoles es la mismísima doctrina, hermanos, que Cristo vino a enseñar en esta tierra, ¿o no es así? Entonces, no podemos decir que a ciertas cosas que Cristo dijo, sí las vamos a obedecer, y a otras no. Y hay alguien, hermanos, de entre los apóstoles que aún todavía no comprendía. Y fíjese, hermano, estamos hablando de los apóstoles. No entendía todas estas circunstancias. Para nosotros es fácil señalarlo, hermanos, verlo. Pero ustedes han de acordarse que en la carta a los Gálatas, hermanos, por ahí el apóstol Pedro había llegado a cierta ciudad, ¿verdad? Y estaba por ahí entre los gentiles. Pero cuando llegan, hermanos, discípulos que son enviados por Jacobo, el hermano del Señor, note, no fueron enviados para contender. Jacobo no los mandó para contender. Jacobo los envió para que ayudasen a las necesidades. Pero llegaron cristianos ortodoxos. Ay, qué bonito se oye. Cristianos ortodoxos, hermanos, que aún tenían la práctica del judaísmo. Y ellos pensaban que no podían mezclarse con los gentiles, al menos que se circuncidaran. Entonces, cuando llegan estos hombres ahí, hermanos, en ese lugar, cuando llegan estos hermanos, entonces lo que Pedro hace es que quitarse de los gentiles e irse, hermanos, con el grupo de los suyos, para que no lo criticaran, para que no le dijeran, para que no lo señalaran, porque para ellos, estos cristianos ortodoxos judíos, ¿verdad? Porque aún estaban practicando el judaísmo, para ellos era pecado, sí, hermano, para ellos eran pecado que nosotros nos juntáramos con, o sea, los gentiles con ellos, si no había una circuncisión. ¿Eso enseñó el Espíritu Santo, hermano? ¿Eso enseñó Cristo? Eso se enseñó en la ley. Se enseñó en la ley, hermano, que la señal del pacto era ¿qué? La circuncisión. Pero la señal del pacto hoy, de la ley, hermanos, de la libertad que menciona Santiago, ¿cuál es? El Espíritu Santo, hermanos. Las arras que nos ha dado. Y precisamente con eso quiero llegar al tercer punto, hermanos. Al tercer y último punto. ¿Cómo podemos nosotros identificar la identidad del Espíritu Santo? Precisamente, hermanos, por medio de su autenticidad. Siempre hemos mencionado esto, hermanos, y creo que los predicadores, todos debemos de ser auténticos, ¿o no? Yo no voy a copiar al hermano Ciel, mira, ahorita le hace. No lo voy a copiar, ¿verdad? ¿O sí? Yo recuerdo que en la escuela de predicación, algunos copiaban al director, hermanos, hasta las poses, ¿verdad? Y hasta le hacían. Copiaban a los maestros, hermanos, la forma de hablar, ¿verdad? Y hasta la misma ropa, hermanos, los mismos zapatos. Y decías tú, wow, una copia del hermano tal. El corte, yo me lo corté como el hermano Nicolás allá en Suazo, hermano, o sea, pelón. Todos somos auténticos. Con eso usted está entendiendo la palabra auténtico. Nosotros, todos los seres humanos, por gracia de Dios, tenemos algo auténtico. Aquí lo tenemos en nuestras manos. Las huellas dactilares. No las podemos modificar, que aunque dicen que sí, pero lo han hecho muchos, ¿verdad? Y no se ha podido. Usted no tiene las mismas que yo, ni yo tengo las de otras personas. Son, y usted las ve como la gente que te dice, dale, leo la mano, pues yo no le veo letras. Es auténtica. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo es
auténtico, tiene esa autenticidad. Nótelo ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? ¿Fuiste qué, hermano? Sellado. Esa es la señal del pacto. La señal del pacto allá en la ley, allá en la Torah, hermanos, era la circuncisión. Hecha con mano, dice la Escritura, pero la señal hoy es, hermanos, mediante ese sello. ¿Para qué se usaba el sello en la antigüedad? El sello se usaba por medio de los reyes, hermanos, para que de antemano la carta fuera auténtica. Porque como siempre, la piratería ha existido, hermano. Siempre ha existido la piratería. Pero cuando llevaba el sello del rey, nos acordamos de Nehemías, hermanos, cuando quería él de antemano reedificar los muros de Jerusalén. Dice la Escritura que traspasó fronteras, pero pidió cartas. Pues esas cartas las podía hacer cualquiera. Pero llevaba ¿qué? ¿El sello de quién, hermano? Del rey, ¿verdad? Llevaba el sello del rey. Con el sello, adelante, porque es auténtico. Nadie lo puede copiar. Ahí vemos, hermanos, su identidad entonces del Espíritu Santo. Cada persona, hermanos, entonces, cada uno de nosotros fue bautizado recibiendo esta autenticidad, recibiendo al Espíritu Santo, según Hechos 2:38, hermanos, en donde fuimos sellados por el mismo, ¿verdad? Por el mismo, nuestro sello. De la autenticidad del Espíritu Santo, hermanos, es una de las cosas mayores con las cuales podemos entender, comprender claramente la identidad del Espíritu Santo, ya que aparte de ser sellados, hermanos, se nos otorgó ¿qué? Léalo, ahí está. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las qué? Las arras. Las arras, hermanos, era una manera de simbolizar en aquel tiempo, ¿verdad? En tiempo de los griegos, en tiempo de los romanos, era una manera de simbolizar una garantía, garantizar algo. Entonces, esta autenticidad, hermanos, aún nos garantiza algo a todos. Claro, hago la observación, ¿verdad? O la aclaración a todos aquellos que permanecen, hermanos. A todos aquellos que permanecen, nos da una garantía de que ciertamente alcanzaremos esa herencia. La herencia, hermanos, del tercer cielo. El lugar donde no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Porque todas las demás cosas ya pasaron. Hablar del Espíritu Santo, hermanos, es un tema exageradamente largo. Pero sabe, hermano, para eso tenemos toda una vida. Entonces, como a manera de conclusión, el Espíritu Santo tiene ese rasgo único, hermanos, que tiene de antemano en Él, que Él es la garantía. Él es la garantía, hermanos. Es un rasgo que ninguna otra cosa tiene. Él es la garantía de que si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, si continuamos, hermanos, hasta que nuestra vida termine o hasta que el Señor venga, Él es la garantía de que las puertas del cielo estarán abiertas para nosotros. Hoy, a pesar de tantos esfuerzos, hermanos, en el pleno siglo XXI, donde hay todos los medios posibles para poder estudiar, hay grandes bibliotecas, existe el internet, se sigue teniendo, hermanos, un gran déficit en el conocimiento y entendimiento de lo que verdaderamente es la identidad del Espíritu Santo. Es por ello, hermanos, por lo que hoy de una manera muy breve, hemos visto bajo estos 3 puntos, y ojalá que podamos entrelazar todo lo poquito que pudimos decir aquí respecto a la identidad del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, hermanos, que 3 días completitos estaremos hondando en el conocimiento del Espíritu Santo. Y ojalá, hermanos, que todos animemos a la congregación donde pertenecemos
a que de antemano, hermanos, tengamos un estudio profundo en nuestras congregaciones acerca del Espíritu Santo. Aquí solo son 3 días y 3 días se van volando, hermanos. En la congregación tenemos todo el tiempo que Dios nos permita. Gracias por su atención, amados hermanos, y que Dios les bendiga. Amen.